De la manera en que encontré el Islam, digamos, es difícil de explicar, no es como algo que uno mencione todo el tiempo. Cuando yo era muy niña empecé a tener una serie de sueños y en estos sueños aparecía un hombre al cual nunca le vi el rostro y este hombre me decía que lo siguiera. Todos los días soñaba con él y platicaba con él, me explicaba muchas cosas y íbamos caminando, o sea, un lugar que ni siquiera podría dibujar porque había mucha naturaleza, había cosas que ni siquiera puedo escribir, unas cosas enormes que llevaban unas bolas de colores a un lugar donde había mucha luz. Y traté de caminar hacia donde ellos iban, pero no me lo permitieron. Otras dos cosas enormes, una que estaba de este lado y otra de este. Y me dijeron, este no es tu tiempo. Y me llevaron a un lugar donde había una casita muy bonita con flores y muchas piedras pequeñas que decían mi nombre arriba. Entonces empecé a buscar otra vez al Señor por semanas. Y cuando por fin lo encontré estaba yo muy molesta porque tenía miedo, tenía dudas, no sabía qué estaba pasando. Y llegué y él estaba recitando el Corán, pero yo no sabía qué era el Corán. Nunca en mi vida me habían enseñado un Corán, nunca me habían dicho esto es un Corán, nada. Y me dijo que yo tenía que ser musulmana. Y así fue como yo conocí del Islam. Cometí muchos errores por desconocimiento, por no tener la cercanía con alguien que me enseñara del Islam. Y algunas otras las llamo experiencias, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaba mucho participar en los altares del Día de Muertos. Era algo que me gustaba mucho, es una festividad que se celebra en México. Tuve muchos problemas cuando empecé a decir yo soy musulmana. Yo creo que más que problemas fueron pruebas o retos que me fueron preparando para en donde ahora estoy. Tuve problemas con algunos conocidos que no les agradaba nada que yo fuera musulmana e incluso llegaron a quemarme un Corán o quemarme cosas, ¿no? Para que yo dijera que no era musulmana. También hubo quienes, no sé, fueron muchos problemas, también me dieron problemas de salud y cómo perdí amistades y apoyo de conocidos. Mucho tiempo, o sea, a partir de que empecé a practicar el Islam bien, tuve la dificultad de que estaba sola, entre comillas, ¿no? Porque Allah siempre estuvo conmigo. En México, como digamos, la comunidad islámica no es muy grande. De repente te ven con hijab y todo y dicen, este es extranjero. Entonces, muchas veces el pensamiento de los ladrones es, tiene dinero, no asalto, ¿no? Entonces a mí me asaltaron y me aventaron de un puente. Y eso me ocasionó una lesión en mi espalda. Lo que hago con IERA ahora, creo que es en una escala mayor, un trabajo a lo que se venía haciendo, ¿no? Entonces,
Parte de lo que hago, aparte de ayudar en actividades administrativas o de planificación de actividades en México y algunas de América Latina, es también darle seguimiento a las nuevas musulmanas, ¿no? Desde tratar de enseñarles cómo rezar, tratarlas de invitar a que den dawa, a que sean voluntarias también para enseñar a otras nuevas. Para nosotros, digamos, es muy importante. El mensaje para los musulmanes alrededor del mundo respecto al dawa es que primero no se pierdan la oportunidad de ganar esas bendiciones, ¿no? Porque así como a mí en algún momento esto me ayudó a permanecer en el Islam y aferrarme más a mi religión, puede ayudar a que muchos que están conociendo o que se sienten perdidos vuelvan a hacer cosas positivas en su vida. Shahadas, podríamos decir que no es tan difícil tener shahadas. Lo difícil es mantener a las personas interesadas en el Islam, dándoles el apoyo necesario para que continúen en el camino del Islam. Entonces, lo que Yera nos ha apoyado y que creo que puede seguir apoyando es en esto, ¿no? Por ejemplo, con los New Muslim Retreats, creo que es algo que va a servir de mucho apoyo para los nuevos musulmanes. México es un país que yo diría que es muy fértil, en el cual la gente es muy abierta a conocer, y cuando escuchan sobre el mensaje del Islam es algo que les hace mucho match con sus creencias, ¿no? Porque el Islam al final del día es una creencia muy innata, muy pura, muy natural. Entonces es fácil que ellos se acerquen al Islam, que les guste el Islam,